combatiendo el desaliento y la depresión. Un tema muy interesante, un tema del que no se escaparon muchos hombres de Dios que son modelos para nosotros predicar la palabra el día de hoy. La gente pregunta, pero un hermano puede caer en depresión. Sí, un hermano puede caer en depresión, puede caer en depresión, y la palabra nos presenta cómo esos grandes hombres de Dios en un momento determinado estaban fritos y listos, que necesitaban que alguien pudiera levantarlo y necesitaban una intervención urgente de nuestro Señor Jesucristo para poder continuar. Y hay que saber que sentirse desalentado, sentirse deprimido es una condición que a cualquiera le puede pasar. Esa condición afecta a la mente, afecta la economía muchas veces de las personas, afecta físicamente a las personas. Pero quiero decirte que es un propósito de Dios, de que nosotros, si hemos caído en ese estado, si estamos en ese estado, no nos salgamos de él. Quien padece algún proceso, alguna situación depresiva, siente que pierde la esperanza y empieza a cesar en toda actividad. Cuando yo tenía unos 16 años, yo estaba enamorado de una muchachita, pero esa no era como Clara, porque si hubiera sido Clara, mira, hubiera pasado. Pero esa muchacha me dijo que no quería andar conmigo. A mí se me pusieron los labios cenizos. Yo no quería con ella. Yo no quería que ella amara. Yo no sé más me recuerda eso. Y me decía, ¿qué te pasa a ti? Yo estaba tirado así, ¿no? Sencillamente me dijo que no. Pero yo tenía toda mi esperanza en esa muchacha. Ella pasaba por mi lado y yo. En una, estábamos comiendo y ella hace, yo le digo, mi amor, ¿suspira por mí? Y me dijo, no, es harta que todo. Que parecen muy insignificantes y pueden bloquear a una persona, pueden inhabilitar a una persona completamente y dejarla postrada. ¿Y qué usted cree que pasa cuando eso viene a una persona? El corazón, la mente de la persona no está pensando en ese problema. Parece un ciclo en el que nunca uno puede salir de ahí. Y quiero decirte que sí hay salida a esto. Cristo no tiene imposibles. Cristo quiere tratar con nosotros y quiere que nosotros seamos un pueblo santo en Él, que pueda funcionar como debe funcionar. Y entender que si tú estás pasando una situación de estas que te tiene chocado, que te tiene que tú no puedes avanzar, Cristo está aquí en medio de nosotros y te va a sanar. Amén. Te va a sanar. Va a tratar contigo hoy. Vaya conmigo, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Aquí vamos a leer acerca del profeta Elías. Un profeta que todos admiramos. Considerado como uno de los profetas más usados por Dios. De esos que no han limitado el poder de Dios sobre sus vidas y han llevado la primera carta de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Sí. Bien. Dice la palabra del Señor. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel
envió un mensajero a que le dijera a Elías que los dioses, que le dijera a Elías, así vamos a ver, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto, en el versículo 4. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Y dijo: estoy harto, Señor. Protestó: quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Versículo 8. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Wow. ¿De quién estamos hablando? De Elías. Gracias. ¿Quién fue lo dijo? ¿De Elías? Gracias, hermano. De Elías estamos hablando. Un profeta mayor, un hombre usado por Dios. Usted sabía que Elías venía de una de las victorias más grandes que se puede registrar en la Biblia. 400 profetas de acera, 400 profetas, 450 profetas de Baal, 850 profetas de Baal, midiendo su poderío ante el Dios del universo, el Dios de los ejércitos. Y venía de una gran victoria, venía de una gran celebración, como cuando nosotros, cuando hacemos una gran actividad, cuando tenemos un gran éxito en una de nuestras vidas y nos sentamos y decimos: esto fue tremendo, no pudo ser mejor. Pero llega el momento en el que las personas no están contigo. Llega el momento en el que tú te ves tranquilo y solo en un lugar. Y pareciera que el asumir tus responsabilidades, el asumir todas las cosas que tú tienes que hacer, fuera del plano en el que todos te están apoyando, en el que todos están contigo, en el que tú estás viendo la mano de Dios, y tú saliendo de aquí dices: recibí palabra, recibí una buena alabanza, recibí una buena exhortación, pero tú te encuentras con la realidad, como nosotros decimos, bajando del monte, después de haber estado en la presencia del Señor, encontrando tu realidad día a día, ese trabajo, ese jefe, este problema, estas faltas, esta situación, estos sufridores, esta situación económica, la que sea. Elías se vio en una situación que es una situación humana a la que no escapamos nosotros. Recibió un mensaje de Jezabel, una mujer manipuladora, pero así mismo una mujer maldita. Ustedes se ríen porque es maldita, porque es algo muy... Pero el que no está en bendición de maldición, una representante de la maldición, porque ¿qué era lo que ella buscaba? Que no progresara ninguna palabra de Dios, que el profeta Elías no cumpliera el propósito de Dios en medio de aquellas ciudades.
Y ahí, estando en un lugar tranquilo, le mandan a decir a Elías el mensaje de Jezabel, que es una come profetas. Le voy a decir una come profetas. La palabra en el capítulo 18, cuando habla acerca de Jezabel, dice que ella había acabado y había matado muchísimos profetas. Ese hombre que vio el poderío del Señor, cómo sacrificó allí, cómo vio la lluvia allí, cómo vio la mano de Dios en medio de toda esa gente, cómo aquellos profetas levantaban una alabanza a Baal y se cortaban sus cuerpos en sacrificio y no pasó nada, nunca se consumió aquello, nunca vino el fuego. ¿Cómo ese hombre, cuando se encontró con una dura realidad, se encontró en un proceso de depresión? ¿Usted quiere que yo le recuerde lo que dice aquí la palabra? Cuando habla en el versículo 4, dice: caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Oigan, escúchenme. Si a mí alguno de ustedes, Dios nos libre de eso, me dice: mire, pastor, yo quiero morirme, yo no quiero. Está depresivo. No quiere más nada. Quiere apagar la luz. No quiere saltar a la deuda. Depresivo estaba usted, hombre de Dios. Y dice además: estoy harto, Señor. Protestó: quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Es decir, yo no soy digno, yo no soy mejor que mis padres. La versión tuya, Reina Valera, debe decir que él dijo: yo no soy mejor que mis padres. Él empezó a ver la condición que tenía por allá atrás. Él empezó a tomar acusación. Él empezó a mortificarse. Él empezó a cerrar los pensamientos del Señor sobre su corazón y su mente, y empezó a escuchar las voces de esta mujer. ¿Tenía poder esa mujer? Sí. Pero la manifestación del poder de Dios sobre la vida de este hombre, ¿no puede el Señor con Jezabel? Claro que puede con Jezabel. Estaba completamente depresivo. Elías estaba intimidado. Elías no quería más nada. Elías sabía que había un propósito y un camino que recorrer, pero quería que todo quedara ahí. Y el Señor muchas veces nos dice a nosotros: levántate, come, muévete de ahí, de ese lugar. Entiende que hay que moverse, entiende que hay que levantarse. Y nos dice, como le dice a él: hay mucho camino que recorrer. Pero nosotros estamos luchando sobre una condición y con una condición que nos quiere paralizar, sobre la cual ni tú ni yo queremos vivirla, porque no estoy diciendo que las personas la quieren vivir, pero te estoy hablando primero de los efectos que crea sentirse de esa manera, de no correr, de no esforzarse más, de no escuchar, de cómo tú un día te puedes sentir de una manera y cómo al siguiente día algo te dice: pero no te levantes de la cama, no vayas a trabajo, mira todo el problema, tú sabes cómo son los lunes, viene tal cosa, porque va a llegar un pagaré, va a llegar un segundo pagaré, te va a llamar aquí, te van a frenar el carro, te van a decir todo lo que te sientes cuando llegues a casa, wow, tú doble, y vas y entres, el Señor te va a decir dónde puedes parquear. Cuando tú no vayas a parquear, va a venir un muchacho, te va a querer limpiar los zapatos, tú vas a decir: nosotros hacemos una película completa. Y le voy a decir una cosa: no siempre en medio de esa película te están hablando de la manera adecuada, te están tratando como tú quieres que te traten. Tú decides, cuando vienen esas cosas, cómo vas a recibir eso. Hay un dato importante que yo te quiero dar hoy. Toda situación por la que estemos pasando le
situación, por la que estemos pasando, le importa a Dios. Porque Dios nunca quitó sus ojos de Elías. En medio de ese lugar donde él estaba, debajo de ese árbol, ahí el ángel del Señor estaba con él. Ahí estaba el Señor hablándole a él. Ahí Dios estaba hablándole a él. Y le dice: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Dice: Elías se levantó, versículo 8, y comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días, 40 noches, hasta que llegó a el monte de Dios. A veces la gente tiene un proceso de desaliento y de desánimo porque trabaja inagotablemente y no descansa. Y eso provoca muchos problemas físicos en la gente. Fíjense, físicamente se puede dar. Una gente no deja de cansar su mente, trabaja excesivamente, se mete después 3 o 4 horas de televisión, duerme 3 horas y amanece como que, no te le ha pasado, como que te atropelló un camión. Y mientras tú estás durmiendo, estás pensando en el trabajo, los problemas que tú tienes. Nunca dormiste, nunca descansaste, nunca reposaste. Te está dominando un pensamiento que está buscando inhabilitarte, noquearte, que tú nunca más te puedas levantar. Pero dice la palabra: Elías se levantó, comió y bebió, se fue fortalecido por esa comida. Viajó 40 días y 40 noches. ¿A dónde? Al monte de Horeb, al monte de Dios, tipo de que necesitaba encontrarse con la presencia de Dios. Nuestras crisis provocan una búsqueda de la presencia de Dios. Nadie quiere pasar una crisis, pero esa crisis provoca una búsqueda de la presencia de Dios. Y déjame decir una cosa: la crisis quiere alejarte de Dios, pero Dios usa la crisis como un motivo poderoso para que tú te levantes y sigas. Lo que quiero decir es que cualquier dificultad que nosotros tengamos no quiere decir que nos justificamos para quedarnos ahí. Nos justificamos para llorar y para decir que estoy mal. Eso no nos va a resolver la situación. Eso no va a provocar que un milagro de Dios llegue porque nosotros digamos que está mal. Pero lo que Dios hace es que, viviendo en esa situación, cuando tú hablas con Dios y tú le dices que tú requieres su intervención inmediata en tu vida, Dios hace cosas grandes y poderosas sobre cada uno de nosotros. Te voy a decir por qué. Elías estaba delante de un desafío ante todos estos profetas. Cuando él estaba delante del desafío con estos profetas, ella, Jezabel, tenía su show montado también contra Elías. Ella sabía lo que estaba pasando. Él sabía que su vida estaba peligrando. Pero llegó el momento del descanso. Llegó el momento en que nuestras mentes quedan libres. Llegó el momento en que nosotros empezamos a no sentirnos productivos delante de Dios. Empezamos a recibir la acusación, empezamos a recibir el dolor y dejamos de escuchar la voz de Dios en medio de cada uno de nosotros. Uno de los problemas más comunes que está viviendo la iglesia y el mundo hoy en día es que la carga está siendo llevada por demasiado tiempo sin un verdadero alivio. La gente no está descansando. La gente no está reposando en Dios. La gente está muy religiosa. La gente piensa que cumple por ir a un lugar y estar en una hora en un lugar, pero no hace relación con Dios. Y usted quiere hacer una prueba. Cuando usted no encuentra nada que hacer, usted se sienta, ¿en qué usted piensa? ¿Qué es lo que primero viene a usted?
se sentó frente a una sala, frente a un televisor, aunque usted diga que va a hacer lo que va a hacer, se va a quedar ahí. Si se sentó en una mesa, usted va a pensar en comida o va a pensar en algo que tenga que ver con trabajo o situaciones que usted pueda estar viviendo. Pero cuando su mente y su corazón, cuando usted se siente, usted empieza a dar alabanzas al Señor, empieza a hablar con Dios, empieza a romper esas cosas, empieza a buscar una comunicación constante con el Señor. Usted está muy próximo a depender de Dios y va a aprender a desechar y no recibir esas cosas que quieren aislarle a usted y sacarle de él. La fe de Elías era sólida, Dios sabía, era arriesgado. Él declaraba las cosas por fe. O sea que nosotros no podemos juzgar que no era un hombre de Dios por lo que me está diciendo que cualquiera de nosotros está propenso a que pueda venir algo en su vida que le quiera separar del Señor. Es bueno que usted sepa, cuando nosotros batallamos contra el desánimo, el cansancio, la depresión, uno de los mayores problemas es que perdemos la habilidad para enfrentar la situación, la circunstancia que nos ha llevado al lugar donde nosotros nos encontramos. Nos olvidamos de lo que Dios hizo con nosotros. Nos olvidamos cuál fue el trato de Dios por toda nuestra vida y miramos, en un momento sentimos que todo se puede quedar atrás. Hebreos capítulo 12 versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal condición de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considera lo que hizo Cristo, cómo fue atacado, cuántas contradicciones de pecadores en contra de él, cómo sufrió, cómo fue castigado, cómo fue burlado. Piensa Cristo, miremos la cruz para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Un ánimo que se cansa hasta desmayar es una condición depresiva de la persona. No quiere levantarse, siente que está listo. Dos peligros o dos situaciones que provocaron el desaliento y el cansancio en Elías y en la iglesia hoy en día. Una es el fracaso y otra es sentirse decepcionado por otros. Cuánto liderazgo que le queda mal a otras personas y cuántas situaciones de fracaso tiene la gente y no se quiere levantar. El versículo 4 nos habla de un fracaso, porque está diciendo que él caminó todo el día por el desierto y quería morirse y estaba harto del Señor. Harto del Señor, yo no quiero hablar contigo, no me mire, ya no me busques más, déjame morir. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? Que dice: Señor, suéltame. Gracias por su sinceridad, yo también le he dicho: oye, Señor, tú no puedes mirar por otro lado, es que yo no puedo con eso. Pero buena noticia, no ha pasado con estos meses. Estamos aquí, que no empiece a estar, para que le tirar la toalla por ahí. Pero yo he tenido situaciones muy duras, mi padre lo sabe, que yo mismo dije en un momento determinado: oye, yo no veo que Dios pueda hacer algo conmigo. Fracaso, quítame la vida, no soy mejor que mis padres, porque tú no quieres decepcionar a quienes te han formado. Y tú ves, mira lo que yo lograron, mira, porque yo estoy batallando con estas cosas. Pero en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10 dice: me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Respondió él: los israelitas rechazaron tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Dice: yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Pobre Elías, yo soy el único que he quedado con vida.
en el versículo 18, que el Señor preservó 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal y lo han besado. Pero usted sabe que cuando nosotros tenemos un problema así, nosotros pensamos que nada más con nosotros el asunto. Este problema nada más lo tengo yo. Señor, esto es personal, no es contra nadie más. Porque estas cosas no nos dejan pensar. Esto busca matarnos por completo y sacarnos del propósito de Dios. La decepción que otros tienen sobre nosotros. Yo te quiero decir algo. No es la primera vez ni la única vez que alguien que tenga liderazgo te va a decepcionar. Óyeme, te voy a decir una cosa, como humano yo en un momento te puedo decepcionar. Si tus ojos están puestos en el Señor, tú vas a tener misericordia, porque tú algún día puedes decepcionar a nadie. La palabra, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 8, dice que el que dice que no ha tenido pecado, ni tiene pecado, no habla la verdad, porque nosotros somos pecadores. Ahora, nosotros no amamos el pecado, no es un deporte, nosotros no somos unos luguerín del pecado. Esto no puede ser un deporte para nosotros. Cuando algo viene y fallamos, el Espíritu Santo de Dios trabaja en nuestros corazones y provoca lo que dice la palabra, que es confesar nuestros pecados para que Él nos limpie de toda maldad, porque Él es fiel y justo, dice la palabra de Dios. Pero te van a defraudar algunas personas. Pon los ojos en el Señor. Te va a defraudar un jefe, te puede defraudar tu esposo, te puede defraudar tu esposa. Es el trato de Dios contigo el que va a permitir que tú no vivas en el desaliento, tú no vivas en la depresión, tú no vivas en esas situaciones que te alejan del Señor. Amén. Amén. Pero también una carga puede provocar desaliento en una persona. La oposición injusta de otros también. Como hay gente que se opone porque no está de acuerdo a algo. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en quién? En Jehová Dios. Tenía una batalla. Los amalecitas, cuando regresaron, se llevaron a todas las mujeres de los hijos. ¿Sobre quién fue la gente? Digo, vamos a pedrear al rey David, él tiene la culpa de eso. Dice aquí la palabra de Dios que cuando eso pasó, él estaba en amargura de alma. Un hombre conforme al corazón de Dios muchas veces te presenta, lo presenta en el Salmo 38 también, que quisiera que Dios hubiera terminado con él, porque caía en un estado en el que sentía que no podía levantarse. Pero una cosa es tú sentir que tú no te puedes levantar, y otra cosa es que el Señor te levante, te diga come y sigue, porque el largo camino nos espera, camino de victoria. Amén. Largo camino nos espera. También un mensaje de rendición y derrota puede hacer que una persona caiga en un proceso de desaliento, de cansancio. Jeremías, capítulo 38, pueden ir conmigo si gustan. Versículo 4 en adelante, no me escuchan. Dice, y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad. Capítulo 38, versículo 4. La parte B dice, y las manos de todo el pueblo, hablando de tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Dice, y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos,
nosotros. Entonces tomaron a Jeremías, lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la casa, y metieron a Jeremías con sogas boca abajo en la cisterna. En la cisterna no había agua, sino cielo, y se hundió Jeremías en el cielo. Estoy en el versículo 6. 7. Oiga lo que hace el Señor. 7. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería. Tomó de allí trapos viejos, ropas raídas y andrajosas, las echó Jeremías con sogas en la cisterna. Y dice, 12 y 13, dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos, ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con soga, lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la casa. Este profeta sufrió grandemente. ¿Saben una cosa? Y ese es otro detalle que debemos tener en cuenta. Para ayudar a Jeremías, el Señor levantó un Ebed-Melech. Pero para ayudar a Moisés, había un Josué. Y para ayudar a Elías, había un Eliseo. Y para ayudar a un hermano, un pastor. Y para ayudar a un pastor, hay un hermano. Entonces, el Señor permite que en medio de nosotros, que en medio de la misma iglesia, nosotros podamos exhortarnos y ayudarnos unos a otros. Pero tengo una noticia. Esta muchacha de la que estamos hablando. No, la otra. La depresión. La depresión. ¿Sabe lo que hace? No se lo diga a nadie. La depresión hace que la gente tenga culpa si tiene que decirle al pastor el problema que está teniendo. Porque el pastor va a pensar que no son humanos, que no les pasa nada. Yo estaba en una congregación que nunca pasaba nada. Me formé en ella los primeros años. Esto sí es lindo aquí. Esto no es mejor. Eso es falta de humildad. Eso es falta de humildad. Lamentablemente. La palabra en Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Déjenme buscarlo, ustedes entienden. Y yo lo voy a hacer. Porque si nosotros somos un pueblo de Dios, si nosotros somos una iglesia, yo no soy Superman ni ustedes tampoco. Dice, 6, versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no del otro. Porque
cada uno llevará su propia carga. Dice, el que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si usted está enseñando la palabra y sabe que usted no está bien y necesita una ayuda, no solamente tú lo oyes en una prédica, tú lo ves en la palabra, no te puedes quedar con eso porque te vas a destruir. La palabra de Dios dice, mejor que te sea cortado el brazo y entres así al reino de los cielos, que entrar con todo tu cuerpo al fuego del infierno. Dios no te está buscando. Dios sabe todo lo que nos pasa. Acuérdate que los ojos estaban sobre Jeremías, perdón, sobre Elías, sobre Jeremías también estaba. La palabra sabía que estaba. Entonces, créanme algo, uno no está buscando con un detector quién es que está mal. No, de verdad, uno quisiera saber lo que está mal para ayudar para que la iglesia esté sana. Yo creo que en esa dirección es que Penny está con los jóvenes. Yo creo que en esa dirección es que Aldo está en el discipulado. Yo creo que en esa dirección es que Clarisa se siente a darle consejería a las damas. Yo creo que en esa dirección yo me siento con los hombres a hablar de la palabra de Dios, diciéndole, mira, estamos mal por aquí, si no arreglamos esto, no vamos a poder, vamos a hacerlo ahora. Porque hay un momento que pasó, bueno, Dios está con nosotros, pero ¿por qué caer en un estado en el que nos sintamos que no podemos? ¿Por qué caer en un estado de desaliento? ¿Por qué tener que caer en un estado en el que vemos como que casi no hay salida para eso? Cuando Dios tiene soluciones propias que quiere tratar con cada uno de nosotros a su tiempo. Había 7,000 fieles que permanecieron a Dios y Elías estaba pensando que el tema era con él. Tengo celo por tu casa, tengo celo por mi Señor. Hasta a mí, que soy el último, me quieren matar. El que sabe todo es Señor. No vas a manejar una carga que tú no puedas llevar. Pensamos que estamos viviendo lo peor, pero en medio de lo peor que estamos viviendo, no nos preocupamos por poner las cosas como son para que puedan irse enderezando. Nos quejamos, lloramos demasiado y muchas veces nos pasamos un largo tiempo sin necesidad de ello, sufriendo algo que no debemos sufrir. Muchas veces, casi estoy terminando, nos ponemos atrás de una mano, nadie me está viendo, sin darnos cuenta que Dios está ahí y que está edificando su iglesia. Algunos hermanos pastores sufren más de la cuenta. Hay pastores que sufren hambre sin tener que pasar hambre. Hacen cosas sin tener que hacer. Hay hermanos que se ponen a hacer cosas que Dios no le dice que se pongan a hacer esas cosas. Y después dicen que Dios lo ha metido en problemas. Pero ellos son los que han hecho cosas sin consultarle a Dios. Entonces están bailando un bolero de cerca con la depresión. Pero Dios no nos ha enviado a hacer eso. La solución es esta. Hay que pararse en la presencia del Señor. Dios, en esto último que he hablado, en estos últimos minutos, hay dos conceptos claros que te estoy dejando. Uno es que tenemos que manejar esto con humildad y si necesitamos ayuda, pida la ayuda que se le va a enseñar. En estos días yo estaba con un hermano y yo le decía al hermano de las cosas que uno le pasa en el matrimonio, yo le decía, óyeme, yo no soy tan bueno manejando las finanzas. Y me decía, Clarisa es mejor, que yo tomo esa fortaleza de ella. Y yo voy a hacer todo, no voy a morir. Si me he vuelto loco 2 o 3 veces, pero no sé manejar. Pero el hermano me decía sinceramente, mira, ni yo ni ella sabemos manejar esto. Yo decía, bueno, yo voy a procurar de que busquemos la información que nos pueda ayudar. Y si es necesario que yo tenga que trabajar con la iglesia, un hermano, alguien usado por Dios, para que hable de las finanzas en esta área, lo voy a traer.
pero yo no puedo dejar que se muera. Yo no puedo dejar que la persona se muera. Es por esto que siento la presencia de Dios para decirte lo que estoy diciendo, que te está molestando en esta hora. Porque solo la presencia divina puede guardarnos, fortalecernos y levantarnos para unirnos a Dios en la hora que nos está llamando. No es el pastor, es la presencia de Dios en la vida de uno. Nosotros somos facilitadores de lo que Dios está haciendo. Vamos finalmente a la primera de Reyes, versículo 11, 19-11. Dice la palabra del Señor. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas lo han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. La presencia de Dios es lo que nos va a ayudar, hermanos, amigos míos. Les voy a explicar. Dice aquí la palabra que cuando le pide a él que salga y se presente ante la montaña, el Señor le dijo: yo estoy a punto de pasar por allí. El Señor le está diciendo: ya está terminando la situación que tú estás viviendo. Tú te vas a encontrar conmigo. Y el último detalle que quiero compartir es este. Aún sabiendo que el Señor se va a juntar con nosotros y va a tratar con nosotros, recuérdate que no es como tú y yo querramos, es como el Señor quiere. Muchas veces Dios te dice: ya, esto terminó. Y este terminó muchas veces un mes o 2 meses más tratando algo con nosotros. Y no desesperamos, porque queremos que sea como yo pienso y como yo fui formado. Aquí vino terremoto, aquí vino ese terremoto con fuego, aquí vino un viento, aquí pasaron muchas cosas, hasta que el Señor realmente se encontró con él y ministró el corazón de Elías. ¿Qué es lo que puede realmente sacarnos a nosotros el desaliento, el desánimo de esa condición de desesperación que provoca la depresión? Confiar más en el Señor. Vayamos a la presencia del Señor. Descansemos en Él. Un poco más y puede pasar algo. Una de las noticias que más me chocaron, la recibí ayer en la noche, la presentó Clarisa: el hijo menor del pastor Retuane se quitó la vida. Acababan de llegar de divertirse. Los mejores médicos de los Estados Unidos trataban a este joven. Tenía una enfermedad mental dura. Las palabras de
piense que todavía. Vamos a sucumbir, vamos a profundizar en una depresión, en un desalir, o escucharemos la voz del Señor diciendo: levántate, come, te falta mucho camino por recorrer. Yo no sé la Jezabel que hay, yo no sé los baales, lo que pueda haber en contra para que tú te levantes en este tiempo. Pero hay que tomar una decisión. Hay un momento que tú dices: yo no puedo más un momento. Deja de pelear con Dios. Déjalo a Él que haga en tu vida. A veces hay cosas que le están pasando y Dios no ha terminado, porque todavía te falta cederle a Él tu vida y dejarlo que lo haga. Queremos ayudarlo, como Elías estaba defendiendo la dignidad de Dios delante de Jezabel. Él le dijo a Dios: yo soy el único que queda, mira tu obra, mira tu ciudad, mira tal cosa. Dios lo está viendo. Dios está viendo que no está funcionando